Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos informativos de la agenda nacional e internacional. Estamos a menos de 2 meses de las elecciones que habrá para gobernador en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, y los candidatos ya comenzaron a prometer de todo. Promesas vanas para hacerse de apoyos. Los políticos siguen ejerciendo esa vieja práctica de regalar dinero, ofrecer programas sociales que consisten en transferir recursos sin objetivos, ni mediciones, ni tiempo límite, algo que se ha vuelto una práctica común entre la clase política mexicana. Veremos entonces el acarreo, los spots, la guerra sucia y montones de promesas, muchas de ellas irresponsables. Es el tema de esta noche y en la mesa está con nosotros Fabiola Guarneros. Fabi. Buenas noches, Pascal. Francisco Garfias, ¿cómo estás, Pancho? Buenas noches. José Buendía. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están todos? Y Gerardo Galarza. Buenas noches, Pascal. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos los que nos ven. Buenas noches. Pancho Garfias, ¿cómo has visto las promesas en la campaña? Bueno, no veo nada nuevo en estas campañas. Evidentemente, todos sabemos que prometer no empobrece y regalar, como tú lo señalabas, fortalece. Es decir, todo este aparato que se ha desplegado, por ejemplo, vamos a tomar el Estado de México, que digamos es la elección emblema de esas tres, porque todo está focalizado hacia esa entidad. Y ahí hemos visto, por ejemplo, cómo se han decuplicado las visitas de los secretarios de Estado, cómo se han proliferado, cómo han proliferado los programas de desarrollo social. Es decir, están utilizando técnicas viejas, probadas. Y, yo soy de los que piensan, y alguna vez se lo escuché a Cuauhtémoc Cárdenas en un mitin, agarren todo lo que les den, y voten con pero ustedes, voten en conciencia. Voten por quien creen que finalmente va a gobernar mejor. Yo pienso que eso es lo que deben hacer. Y bueno, te repito, es una campaña muy común, muy ordinaria, donde hay un nuevo jugador, que es Morena, que otrora no existía, hoy veremos, y está en competencia y con posibilidades de llegar. Yo no soy de la idea de que automáticamente el que gane el Estado de México va a ganar la presidencia de la República. Las dos últimas elecciones fue exactamente lo contrario. Ganó el del PRI en el Estado de México y el del PAN, la penúltima y la antepenúltima. 2000 y 2006. La última la ganó Enrique Peña. No es automático, no es un laboratorio que nos va a adelantar lo que va a suceder en el 18, pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, creo que en lo que toca al PRI, que está en sus niveles históricos más bajos, quedarse sin el Estado de México sería verdaderamente perder el último bastión mayor que les queda. Bien dice Pancho Garfias, Fabiola Guarneros, que son promesas como las que hemos visto en otros tiempos. Creo que hay un ingrediente nuevo que no tiene que ver con las campañas y que es lo dicho por Agustín Carstens hace algunos días en el Senado de la República, donde dice: cuidado, ya no hay más margen para expansiones fiscales. Lo cabeceamos en Excelsior diciendo no hay más margen para regalar dinero. ¿Cómo ves las promesas a la luz de la realidad fiscal del país? Fíjate que a mí me parece muy preocupante, Pascal, porque veo que en la historia política mexicana no hemos aprendido nada y efectivamente hoy Carstens nos dice que no hay dinero para regalar ni en subsidios ni en dispensas fiscales, o sea que tenemos que pagar lo que cuesta la gasolina, lo que cuesta el agua, lo que cuestan en general los combustibles, los servicios que se dan, y no podemos prometer que vamos a dar pensiones para adultos mayores, pensiones para madres solteras, para amas de casa. Para amas de casas ahora, o vimos, ¿no? Salarios, ¿no? Salarios para personas que no tienen empleo. O sea, ya no podemos seguir prometiendo eso porque además
ni se cumple a cabalidad, solo a un sector de la población, y se usa justamente para este uso político, electoral, y solo es como un recurrente. Por eso me da mucha tristeza, porque veo que los partidos políticos, en lugar de combatir la pobreza y la ignorancia en nuestro pueblo, la utilizan para ganar elecciones. Es decir, ¿para qué termino con la pobreza de un pueblo si en las próximas elecciones me va a servir para ofrecerles bonos, para ofrecerles pensiones, para ofrecerles becas, para ofrecerles el famoso apoyo rosa? Sí, vas a darme votos, ¿no? Entonces, me parece a mí preocupante. Pepe, buen día. Nada nuevo, yo coincido totalmente con Pancho Garbes, nada nuevo en términos de nuevas propuestas, nada nuevo en términos de la reiteración de las viejas prácticas y nada nuevo en función de algunas fórmulas que venían ensayando desde hace 15 años o mucho más en este país, y eso es quizá lo que me llama la atención. Sí hay un nuevo jugador, el nuevo jugador en efecto es Morena, y ahí detengo la atención. Justo hace, son 15 años, no, perdón, 17 años cuando llega el Andrés Manuel López Obrador al gobierno de la ciudad, fue cuando comenzaron a ponerse en práctica algunos proyectos, algunos programas como estos, las ayudas directas a adultos mayores, a madres solteras, etcétera, que luego, a pesar de que en su momento pues fueron criticados y eran el ejemplo máximo del populismo y una dilapidación de los recursos, se acaban convirtiéndose en la oferta y en los proyectos electorales de todos, y particularmente del PRI ahora en el Estado de México, que es el que está llevando a cabo, digamos, no solo las propuestas, sino el mayor ejercicio de difusión de dádivas. El salario rosa. Del salario rosa, y hoy, y que en su momento, recordarán, fue de los principales críticos a esa clase de políticas populistas. A ver, Gerardo, respecto del salario rosa, se ha hecho la propuesta, se ha dicho que serían 600 pesos mensuales, 1.200 bimestrales para las amas de casa, que de acuerdo con la definición técnica son personas que pertenecen a la población económicamente inactiva, y algunos cálculos dicen que serían como 2 millones de personas. Si hacemos rápido el ejercicio, andamos por los 18,000 millones de pesos. Más o menos. Pero el señor del Mazo no ha querido decir cuánto va a costar su programa. No, más o menos es como el 10% del actual presupuesto del Estado de México si se aplicase tal como lo estás planteando, un poquito más, un poquito menos. Mira, yo estoy de acuerdo con eso. Ustedes usaron calificativos muy específicos todos, ¿no? Son viejas prácticas, irresponsables, pero sobre todo efectivas, como dice. Esto es parte, perdón, y me voy un poquito para atrás, parte del triunfo de la Revolución Mexicana. Esto sí es el Estado mexicano. Aquí sí fue el Estado. Ese famoso ogro filantrópico del que habló Octavio Paz. Este es el paternalismo mexicano. Tenemos frases hechas. La revolución ya me hizo justicia. Vivir fuera del presupuesto, vivir en el error. Como todos no pueden estar en el presupuesto, pues hay que ganar lo que podamos. Proliferaron becas, proliferan adultos mayores, madres solteras. Puede haber 12, 14 programas, y voy a poner un ejemplo de cómo ganas votos, cómo los haces. Para ganar votos, como dice Garbes. Cuando se hizo el programa de la sustitución de las televisiones analógicas para la televisión, la entrega de pantallas digitales, que es el único país en el mundo donde el Estado, así el Estado, es decir, todos nosotros, lo regaló a cambio de tus... ¿Y cómo se regaló? A través de los padrones de los programas sociales. Hubo estados del país, me consta porque lo vi y los toqué, para decirlo de una manera, en donde una persona o una familia recibió por lo menos 4 pantallas digitales, porque eran beneficiarios del programa de adultos mayores, la mamá de la casa, la hija era beneficiaria del madre soltera, el niño tenía una beca en la escuela y demás, y entonces pues cada programa eran los padrones que se hicieron. Y esos son los padrones que utilizan los partidos políticos ahora, no el padrón del IFE, sino los padrones de los programas sociales para llegar con estas cosas. Salario rosa. Becas, dicen, para los, dijo Andrés Manuel, que es el que está haciendo la campaña Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México por su candidata,
Becas para los estudiantes, que también es otra cantidad. ¿De dónde va a salir el dinero? Ya lo plantearon tú y Fabiola. Carstens dice no podemos hacer. Carstens es un hombre que sabe de finanzas y que gracias a él, que es un funcionario que ha actuado con gobiernos panistas y priistas sin distinción, se ha podido controlar las finanzas nacionales. Pero pese a todos estos programas sociales. Y luego viene al revés. Fíjate, las contradicciones. El señor del Mazo promete los salarios rosas. Andrés Manuel López Obrador las becas para los comisionados, como una especie de becarios, 4,500 pesos. Tú hiciste una cuenta sobre eso, y si se aplica con los estudiantes, todos los estudiantes de preparatoria y secundaria del Estado de México, implican 2 billones de pesos. Es decir, a nivel nacional. A nivel nacional. Es decir, el 50% del presupuesto federal. ¿Sí? El presupuesto federal ahorita actualmente más o menos el 90% se utiliza para gasto corriente. Sí, ¿no? No habría dinero para dar estas becas. A cambio de eso, ¿qué decimos? Que no se vale comprar votos. Y todo el mundo los compra. Fabiola, yo lo quiero concluir con esto. El Estado mexicano no está luchando contra la pobreza. Sí, está dando dádivas, sí, para comprar votos. Y dentro de 3 o dentro de 6 años, bueno, no dentro de 6 años, en el 2018 vendrá la campaña presidencial y vendrán las nuevas promesas. Está lucrando con la pobreza. Está lucrando con la pobreza y lucrando con el dinero de todos los que aportamos. Todos los mexicanos, incluidos los mismos que reciben eso, porque también pagan impuestos en ese caso. Estas son las distorsiones que tenemos 100 años viviéndolas. ¿Sí? Ahora, ¿a cambio de qué? ¿O por qué, mejor dicho? Por un mal gobierno que no ha sabido impulsar la economía para, pues no acabar con la pobreza, pero por lo menos acabar con las desigualdades tan notables que existen, y que los mexicanos, todos los mexicanos, tengan una forma digna de vivir y no estén esperanzados a estos programas que sustituyen a las antiguas camisetas, a las antiguas cubetas, a los antiguos mandiles, a los utilitarios que hablan ellos. Pero yo quiero aquí un poco diferir de lo que hemos dicho hasta ahora en la mesa. Hay programas de este tipo que llegaron para quedarse, incluso han sido replicados en muchos estados. Sí. La ayuda a los viejitos, sí, o el programa de ayuda a los adultos mayores. Como se dice políticamente oficialmente se le llama la ayuda a las madres solteras. Sí. Es decir, a mí me parece que este tipo de programas sí sirven. Yo estaría mucho más preocupado, bueno, yo prefiero que se gaste el dinero en eso a la corrupción rampante y descarada y desvergonzada que estamos viviendo en este país, que yo no creo que haya alguien que tenga un cálculo ni siquiera cercano a lo que eso le cuesta al país. Hace poquito nos amanecimos con la noticia de que resulta que los nombres de los funcionarios que recibieron 10 millones de dólares de parte de la brasileña Odebrecht, pues están reservados por 5 años, por la PGR. Dices tú, bueno, nos están vendiendo la idea de que se va a combatir la corrupción con un sistema nacional de corrupción. Nos están vendiendo la idea de que se va a nombrar un fiscal anticorrupción, que no se ha podido fiscal. Lamentablemente, ese día que se instaló el órgano de gobierno de este Sistema Nacional Anticorrupción, la silla del fiscal estaba ocupada por el procurador, porque no tenemos fiscal anticorrupción, porque no se ponen de acuerdo. Ese tipo de cosas yo creo que deberíamos de poner también mucha atención. Por ahí hay mucha fuga de dinero y por ahí no se está regalando dinero, se lo están robando. Sí, esencialmente tú tienes razón, pero hay otra cosa. Tú viviste, periodísticamente hablando, porque lo viviste también físicamente en Francia. Sí. Es un estado que tiene, el estado francés tiene una gran protección para sus ciudadanos. Es un estado asistencialista. Absolutamente asistencialista. El problema de México es que no es un estado asistencialista. Yo no estoy en contra de ese estado que pueda suplir, que pueda subsidiar a sus ciudadanos menos favorecidos. Sin embargo, cuando se utiliza con otros fines también es parte de la corrupción. Comprar votos con esto es corrupción, es parte de es parte. ¿Por qué? Porque los señores candidatos del Estado de México están utilizando el dinero o quieren utilizar el dinero público, sí, para comprar votos. Eso es parte de la corrupción. Que a lo mejor quien recibe ese dinero tiene algún beneficio, sin duda.
pero es parte de la corrupción, no está separado una cosa de otro. Si hubiese programas totalmente, vamos, ¿hasta dónde hemos llegado? Estamos hablando del Estado de México de elecciones. No se pretendió en la Constitución de la Ciudad de México poner la famosa renta básica. Sí, es. Y por supuesto que existen en los países nórdicos, sobre todo Suecia y Noruega, donde existe, donde son otras las condiciones. Y luego nos vinieron a explicar que el asunto era aspiracional, hay que conseguir esto. Pues tenemos muchas aspiraciones, pero también eso también es parte de la corrupción. Bueno, perdón, porque es que habló del tema de la renta básica, que eran 1.300 y pico de pesos mensuales, solo por el hecho de vivir en la Ciudad de México. Es imposible de hacerlo. Por supuesto, es decir, pero es parte de la compra política. Sí, César Camacho hizo una cuenta cuando se estaba discutiendo eso en la Constitución y dice, bueno, se llevaría el 60% del presupuesto de la Ciudad de México dar esa renta básica. ¿Y todo lo demás? Como el asunto de las becas. Como el salario rosa, evidentemente, el 10% del presupuesto del Estado de México. Pero yo creo que es un falso dilema, Pancho. No podemos establecer, digamos, la discusión en términos de... mejor que, si se lo van a robar, mejor regalarlo. No. Porque lo que necesitamos sería un falso dilema. Lo que necesitamos es una política social, que realmente ayude a frenar la polarización fuerte que está viendo en el país. Lo que yo estoy tratando de decir aquí es que no todo es criticable. Es decir, los programas sociales, y yo estoy de acuerdo con eso, no se pueden parar. La gente no puede esperar los programas sociales. No, hay gente que vive. Porque hay elecciones. Eso yo quisiera hacer un apunte rápido, porque sí, coincido con Pancho Garfias en que hay una parte noble, pues, de ahora sí que directamente mantener viva a una persona y una familia, porque hay familias que si no tuvieran ese ingreso no vivirían, no subsistirían. Pero yo le preguntaba una vez, cuando Ernesto Cordero era secretario de Desarrollo Social, le dije, a ver, Ernesto, dame unos, y se lo pregunté con buena intención, le digo, dame unos ejemplos de personas que gracias a estos programas hayan, salido de la pobreza. Porque queremos hacer sus historias, ¿no? Pues no me pudo dar un solo caso. Y peor aún, nos enteramos con el tiempo que hay personas que han estado en Solidaridad y después estuvieron en Progresa, después en Oportunidades y luego en Prospera. Y son personas, ha estado desde el abuelo hasta el nieto. Es decir, yo creo que estos programas, al mismo tiempo que no se le puede negar a nadie, no se puede dejar a nadie morir de hambre en este país, ni en ningún país, pero sí hacen lo que creo que decía Fabiola, mantienen el ciclo de la pobreza porque ya se dieron cuenta que es la mejor manera de ganar elecciones. Exacto, ¿no? O sea, es rentable. Los programas no están diseñados para sacar a la gente de la pobreza, sino para mantenerlos pobres. Digo, espero que no sea tan maquiavélico el plan, pero bueno, si es así, qué terrible. Para ganar Pero ese es el resultado. Ese es el resultado. Por lo menos. Pero, a ver, si es así, no es política social, es un programa de control político. Sí, claro. Pero, a ver, y vamos por partes. Yo también estoy de acuerdo que hay muchos programas muy nobles y muchos programas que pudieran replicarse. Pero ¿por qué tenemos que tener digamos que el tema de los adultos mayores, vamos a ponerlo aparte porque tiene que ver con muchas condiciones, pero ¿por qué tenemos que tener becas para madres trabajadoras o apoyos a los hijos que no tienen para nada? amas de casa. Para amas de casa o acuérdense, la pensión la propuesta de la pensión para los ambulantes, la renta mínima solo por vivir aquí, si debieras como Estado generar las condiciones para que haya empleo, o sea, ¿por qué? Claro. Y coincido con Garfias en el punto de porque se roban el dinero. O sea, yo no estoy de acuerdo en que en lugar de que se lo roben, pues mejor que lo regalen. No, ni que se lo roben ni que lo regalen, sino que se generen las condiciones para que haya empleo, para que ese señor que hoy, un joven que dentro de muchos años va a ser un adulto mayor y le vamos a tener que regalar el dinero, pues mejor tenga un empleo y vaya metiéndole su dinero a su Afore, o vaya teniendo una inversión, etcétera, etcétera. Más digno, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro, sí hay municipios que también
han vivido de estos subsidios y de estos regalos y de estas dádivas y todas estas condiciones de excepción, porque se acuerdan que Metlatónoc cada año era el que más recibía recursos del gobierno. Comenzamos a reportear el municipio más pobre del país y sigue siendo de los más, ya no es el más pobre. Le conviene seguir siendo pobre, porque recibe mucho dinero. Y no digo el caso Metlatónoc, pero hay otros casos donde el edil pues mejor se enriquece y roba tantito. Total, llega el gobierno, el subsidio del gobierno federal. Bueno, y hasta quiere ser gobernador. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos a Entre Líneas. Creo, Pancho, que tú querías aclarar un poco lo que habías dicho. Sí, no, a Pepe, de que no estaba yo planteando esto como un dilema, porque no me parece que sea excluyente una cosa con la otra, o es esto o es lo otro, sino simplemente con esta afirmación tajante de que no hay dinero para regalar, pues simple y sencillamente yo creo que sin que yo quiera aplicar el tema de que hay que seguir regalando dinero, yo creo que hay de dónde sacar dinero para hacer programas de desarrollo social más efectivos, más contundentes, si realmente le apretaran al tema de la corrupción. Todos sabemos en esta mesa, yo creo que no hay nadie aquí que no esté de acuerdo en que es uno de los temas y de las demandas más sentidas de la población. El principal problema del país. El hartazgo que hay por la corrupción es mayor y eso, a mi juicio, es lo que tiene en el piso al actual régimen y al actual partido en el poder. Nunca había yo visto que el PRI estuviera en 12, 13% de aceptación. Sin duda. Se nota la desesperación en la elección del Estado de México, ¿no? Además, creo que hemos visto justamente este evidente apoyo, ¿no? Porque pues secretarios de Estado ya empezaron las campañas, evidentemente hay una veda electoral y ya están suspendidos, incluso hasta promocionales y todo, pero previo a, pues vimos en el Estado de México todo enero a y todo febrero, ¿no? los secretarios de Estado, hasta parte de marzo. hasta el de Hacienda, ¿no? Bueno, ese fue el caso más grave porque es un programa, muy noble. El programa de decirles a los mayores de 65 años, oye, lo que ahorraron ustedes, trabajadores que ahorraron el Infonavit, que ahorraron esto, que ahorraron, ahí está el dinero para que vayan a recogerlo. Sí, el Seguro Social. O sea, es su propio dinero. Es su propio dinero. Vayan a recogerlo, se los queremos entregar. No les vamos regalando nada, pero vayan a recogerlo. Sí. Y usarlo políticamente con el secretario de Hacienda, con el director del IMSS y con otro y con el gobernador del Estado de México. Es una perversión y es parte de la corrupción. Yo ahorita que citaste. Guarderías, ofrecieron todo. Todo lo que además nos corresponde por derecho constitucional y porque pagamos impuestos. Tú citaste al secretario Cordero. Yo recuerdo también una plática con él, no una plática, una entrevista colectiva, donde mostró, a lo mejor estoy mintiendo, fue Cordero, pero fueron los dos gobiernos panistas, mostraron Osojo, que todavía no estaba en el INEGI, Eduardo Osojo, mostraron dos casos muy significativos de estos programas de asistencia. Uno en Tabasco y uno en Aguascalientes, me acuerdo. El caso era exactamente lo mismo. El tipo repetía 6 veces el programa. Porque era jefe de... No sé si estuviste allí, ¿te acuerdas? 6 familias tenía el tipo. Y cuando uno de ellos, cuando lo fueron a investigar, porque dijeron, bueno, pues este debe ser un aviador que está cobrando 6 becas. El tipo tenía 6 familias. Y alguien de los presentes dijo, bueno, a este denle un premio, si tiene 6 familias y las puede mantener. Pero es parte de esas distorsiones que ocurren con estos programas sociales. Así como Fabi citaba a los municipios, bueno, en Excelsior, hará un año, 2 años y medio, publicamos una nota de una persona que vivía con programas sociales que recibía al mes, si no mal recuerdo, tú me dices, Fabi, tú estuviste a cargo de ese trabajo, 15,000 o 16,000 pesos mensuales con los programas, es decir, no necesitaba trabajar y tenía un salario, digamos, mensual a través de los programas sociales de 16,000 pesos. Esto está ocurriendo y esto es la compra siempre de los votos. A ver, es que quizá entonces habría que decirlo con toda claridad. Ofertas electorales construidas para dar dádivas o regalos a grupos en específicos para conseguir su voto no es política social. No. Respecto al salario rosa, por ejemplo, una de las principales propuestas del PRI en el Estado de México, de Del Mazo, pues yo creo que el foco, la preocupación tendría que estar puesta no en si das una dádiva a las amas de casa, sino igual salario, igual trabajo.
Y entonces la discusión tendría que ser por qué no hemos podido incrementar el poder adquisitivo, que es lo único que quizá nos pueda sacar finalmente a amplios sectores de la pobreza. En los últimos 30 años se nos ha venido abajo, y la última discusión se zanjó con unos incrementos que fueron rápidamente rebasados por la propia inflación. Me parece que tendría que estar siendo la discusión. Tú lo decías, le preguntaste a Cordero, ¿quién ha salido de la pobreza con tus programas? No te supo contestar, porque de la pobreza se sale teniendo mayores ingresos. Ahora, todos los partidos se benefician Pero de por esto, supuesto, todos, no es solamente el porque PRI. quien está en el gobierno, ya sea federal o en el gobierno estatal o hasta municipal, el que sea PAN, PRI, Morena, porque ya hasta tenemos delegaciones con Morena y algunos ayuntamientos. ¿Qué pasa? Si yo tengo el recurso, yo lo pongo, con despensas, con ayuda social y hasta las embodego. Si yo soy el partido que no tiene el recurso, voy y lo denuncio. Entonces, todos juegan pues juego perverso de si yo tengo el dinero yo lo pongo y hasta escondo las despensas. Si yo no lo tengo, voy y las denuncio y las encuentro. Pero todos saben hasta dónde esconden las despensas. No, sí. Es el problema. No es un Estado asistencialista, no es una política social, es una política de utilización de recursos públicos para comprar votos. Y en algunos casos prevalece, seguramente vamos a suponer que en el caso del salario rosa, pues a lo mejor ahorita no va a haber porque no está como gobernador el señor Del Mazo, y se instaure el programa y entonces ahí va a ver de dónde salen los recursos. Pero no es un combate a la pobreza, es decir, tú votaste por mí y aquí está el pago por tu voto. Eso es una grave distorsión y es corrupción absoluta, ¿sí? No, Ahora, por supuesto, los señores funcionarios, yo estoy de acuerdo contigo. Hay quien se lleva, como en el caso de la empresa petrolera brasileña, que ya dieron a conocer, eso es lo lamentable, dieron a conocer las estructuras de los contratos y todo, y solamente vienen censurados los nombres y demás. Son $10 millones. Dices, bueno, pues Ahora, ¿por qué al director, vamos a ir al director de la oficina tal de Pemex le tocaron $10 millones, y a la señora que votó por Del Mazo le tocaron $600, ¿no? No, creo que es ahí donde se refiere, Oye, pero- al falso dilema, pues, que decía, ¿no? Pues Oye, tienes razón tú. pero con consecuencias muy graves para el país, que el propio Carstens no acaba, digamos, de decir abiertamente, porque cuando sale y dice no hay margen para entregar dinero, para regalar dinero, no explica el por qué en los últimos al menos 6 años, o en lo que va del gobierno de la actual administración, se ha incrementado y se ha disparado la deuda, por qué en lo que va de la actual administración no han logrado, pese a reiteradas promesas, reducir el gasto público, incluso hace un par de años, a pesar de incluso recortes anunciados, no hizo más que crecer. Es decir, que sí es, digamos, un sistema caro, que no cumple con sus cometidos sociales, pero que además genera pues problemáticas muy complicadas. Pero la estrechez fiscal, por supuesto, una parte tiene que ver con el crecimiento de la deuda que se ha dado en este gobierno, pero también tiene que ver con el crecimiento de las pensiones, que tiene que ver con el cambio demográfico generacional, que ya nos ha alcanzado nos alcanzó el futuro, ¿no? Se dieron grandes beneficios a personas trabajadoras en el pasado cuando eso era posible, pero ahora que nos ha alcanzado el futuro, pues esas pensiones ya se volvieron prácticamente impagables. Yo creo que vamos a tener una presión. De hecho, los especialistas hablan de una bomba de tiempo Brutal. que podría estallar en el año 2030, 2035, 2040. Incluso hay sistemas de pensiones que están quebrados, ¿no? El de Tlaxcala es uno de ellos, al que le han tenido que inyectar dinero porque no ha habido para pagar las pensiones a los trabajadores. Bueno, las universidades, va a haber las pensiones de las universidades también es otro foco rojo, ¿no? Ahora, en el tema de este uso electoral de la pobreza, pues sí hay que hablarlo, pues apenas México evalúa y el Instituto Mexicano de la Competitividad y México, ¿cómo vamos? Acabamos de publicar en Excelsior que las entidades justamente que tienen elecciones en este año son las entidades que no han crecido económicamente. De los 6 indicadores que se miden en bienestar, educación, piso firme, cosas así, solo algunos avanzan en 2 y casos como Veracruz en ninguno, porque también hay elecciones, ¿no? Entonces, es decir, esto se va repercutiendo, o sea, tampoco los candidatos hacen este análisis económico de que si yo no hago que crezca mi estado,
no va a haber flujo de dinero, no va a haber derrama económica. Es lo que dice Pascal, además de las pensiones. La base de contribuyentes aparentemente ha crecido, porque hay nuevos empleos, el Seguro Social lo reporta, Hacienda lo reporta, pero también se están reportando... Te faltó precisar que cómo han ampliado la base de contribuyentes. No, pero no solo... Han apretado como... Sí, no, pero no solamente por el apretón. El apretón, el apretujón. No solamente por el apretón. La jerga. Dices, hay tantos nuevos empleos, récords de empleos, y de repente publicamos, y de repente lo decimos, porque sale la información, empleos de 6,000 pesos. Empleos de tal. La Constitución establece que quien gana 5 salarios mínimos está exento de pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, esos empleos que se generan, formales, que van al Seguro Social, que tienen presuntas prestaciones y demás, no generan impuestos. La base de contribuyentes está a través de ese experimento, no crece la base y los gastos con las pensiones, los gastos con los programas sociales, los gastos incluso con la inversión pública son mayores. Hay que ver las carreteras de este país. No se requiere ir a Sonora, aquí o a Tamaulipas. Los estados circunvecinos ¿cuántos puentes de carreteras están parados desde hace meses o años en algunos casos? Puentes con inversión federal, porque evidentemente no hay dinero, ¿no? Y no es que no nos hayan apretado todo el mundo para sacarnos todo. Creció la base de contribuyentes. Creció la base de contribuyentes enormemente. Enormemente, pero que pagan a esto así, si es que pagan esto de impuestos porque son empleos muy mal pagados. Aquí sí hay que hacer un apunte. El hoyo que se creó con la baja del precio del petróleo, lo aliviaron con deuda. Aumentando los ingresos tributarios. O sea, subió la base de contribuyentes de una manera impresionante desde que se implantó todo el tema de que vía computadoras y todo iban a hacer las declaraciones. O sea, es más difícil evadir. La evasión es más difícil, la ilusión. Ya no es tan fácil ir a Santo Domingo y comprar facturas y meterlas como buenas. Ya no. No, de hecho, hasta vía los bancos. De acuerdo, tú si tienes ingresos de repente, no sé, un ingreso que no reportabas y te está llegando más de 50,000, ¿no? Cada mes te empiezan a mandar, oiga, ¿por qué usted está llegándole ese dinero, no? Entonces sí. Pero más allá de eso, de si hay o no dinero, porque evidentemente habría, si hubiera voluntad, habría ese dinero que se necesita para compensar las deudas sociales. También son promesas que no se cumplen, porque vamos al tema. ¿Se acuerdan también porque son todos los partidos, ¿se acuerdan de las becas para estudiantes en la Ciudad de México? ¿No hubo una trance en la asamblea porque quién se quedó con el dinero de las becas? Por supuesto. O sea, también es eso, ¿no? Esta promesa que, repito, ¿no? Las becas para los ambulantes. Es algo que Morena necesitaba para ganar votos, para ganar simpatías, para que fuera un debate en la asamblea. ¿Realmente lo van a cumplir? Pues no. O sea, son promesas que tampoco llegan a cumplir, como dicen, el del salario rosa. ¿Se va a sostener? El Estado no tiene ese presupuesto. No, imagínate. Lo que tú decías, la pensión de aquí de la Ciudad de México solo por vivir en la Ciudad de México. Claro que yo la quisiera, con mucho gusto. Yo vivo aquí, pago mis impuestos. Yo no soy de las que compro el coche y pido placas en Morelos o en el Estado de México, ¿no? Yo los pago aquí. Quisiera una pensión en Guerrero, en Pilcaya. Yo las compro aquí, yo las pago aquí y quisiera esa pensión, pero no es real. Eso se llama demagogia. No sostenible. Digo, es decir, sí, claramente. Si el programa de salario rosa le va a costar 10% del presupuesto del Estado de México, pues no es De sostenible. algún lado tiene que salir. ¿Y dónde va a salir? De la deuda. No va a haber más porque tampoco hay mayor contribuyentes. Si no que generas, si no genera, tienes que endeudar. Pero a ver, no hay margen de maniobra y no es sostenible. Y tú decías, me parece un excelente ejemplo, el tema de las pensiones. Es un buen ejemplo porque justo es uno de los factores que hoy impiden que haya margen para gastar mal, déjenme ponerlo así de crudo, o para seguir gastando mal. No, pues que el 90% ya está comprometido. Pero ¿cómo llegamos a él? ¿Es un asunto solo demográfico? No. Sí, por supuesto, hay un cambio en la composición demográfica y el Pero lo han pasado envejecimiento todos los países. de la Los población. países que han tenido el Sí. sistema solidario de pensiones han tenido que revisar en algún momento. Es que ese es nuestro problema. No, pero Pascal, nosotros no lo hemos revisado. No lo hemos revisado. Entonces, ¿dónde está nuestra bronca?
por no pagar los costos políticos que puede suponer medidas duras respecto de las pensiones, hemos postergado un debate que deberíamos de haber tenido y decisiones que ya tendríamos que haber tomado. Esa es la por la bronca. simple esperanza de vida, uno podría retirarse a los 70 años, ¿no? Por la esperanza de vida, porque si alguien se retira a los 65 años y vive hasta los 85, 90, pues es el tiempo en que tiene que pagarse la pensión. Pero sí se En han el hecho- caso del Seguro Social, ya con las afores... Bueno, eso- sí se hizo con el... Ya se han hecho algunos avances. Por ejemplo, tú evocabas ahorita en el sindicato petrolero subieron la jubilación de 55 a 65 años. ¿Eso cuándo fue? Eso fue ahora al calor de la reforma energética. Claro. Pero ahí Estamos van, ahí hablando van. de hace 2 años. Pero no solamente son esos, digamos, los sindicatos que pesan. Ha habido un factor corporativo enormemente pesado respecto a las pensiones y ahí el criterio ha sido político. No los han tocado y no los han Claro. tocado ¿por qué? Por no meterse en líos electorales o de Tenemos que hacer una nueva pausa, regresamos a Entre Líneas, retomando esta discusión. El contribuyente tiene una enorme ventaja, que es que las elecciones solamente las puede ganar un candidato, porque si la ganaran todos, tendría que cumplir con todas sus promesas de campaña y le iría muy mal al contribuyente, Fabiola Guarneros. Claro, estaremos cargando, los que pagamos nuestros impuestos, cargando todo el peso de las promesas de todos los demás. Porque además, fíjate que es tan burdo ahora que estos prometer las dádivas a cambio del voto, me recuerdo ahorita a la alcaldesa de Suchiate, ¿no? Que dio actas de nacimiento de ciudadanos de Centroamérica, Para votaran por ella, Pascal. Pero Son muy incluso con el creativos, tema de la muy corrupción, creativos. ¿no? ¿Cómo es Los nacionalizó. posible? Los nacionalizó para votos. Credencial de elector fue, ¿no? No, las No, dos cosas. actas de nacimiento. Y luego credencial de elector. Yo leí credencial de No, de hecho nosotros buscamos si las actas que había entregado tenían que ver con la diferencia de los números de votos. Y sí, ¿te acuerdas, Pascal? Fueron entre 1.300 y 1.500 Sí, era actas de hay nacimiento. que decir de qué partido era el verde. Del verde, por eso yo Verde. digo, todos los partidos, cuando hay el recurso, hay el dinero para hacer la trampa y para ganar el voto. Qué triste, ¿no? Pues es frustrante que después de 17 años después de la alternancia aquella de Fox, todavía los mecanismos de relación de la ciudadanía con los candidatos pues, sigan siendo clientelares, como a la vieja usanza. No, y ahora digamos, eso se democratizó, digamos, entre los partidos políticos. ¿no? Sí, se amplió. Se amplió al ingresar en el club de la política, el club del poder, los partidos de oposición replicaron las prácticas priistas. Absolutamente. Y qué triste que en los discursos de los otros candidatos sea, agarra lo que te dan, pero vota por, y ya cada quien tiene ya su eslogan, ¿no? O sea, pero ya Era un discurso que quizá en los años 60, en los años 70, por la cerrazón que había, pues digamos que era explicable. No, ahora es cuando yo te dé, vota por mí. Cuando te dé el otro, agárralo y vota por mí. Sí, eso es lo que quiere decir. Entiendo que es lo que quiso decir Garfias. A lo mejor eres No, Cárdenas. De hecho, a ver, ¿te acuerdas? Tú repetiste. A ver, es que ayúdame. Cárdenas, ¿qué decía? Eso, si les ofrecen, Agárralo. Agárrenlo. Sí, sí. Lo decía Es Berto. que los quiero, ahí voy. El PAN decía, toma lo que te dan, pero vota por el PAN. Sí. Y hoy Andrés Manuel dice, que te den los pollitos, esto, lo otro, el frijol con gorgojo, pero tú ya sabes no, por el quién frijol votar. con gorgojo sí no lo aceptan. Eso no Bueno, lo aceptes, eso no lo Andrés aceptes. Manuel te lo sugiere. Pero lo que voy es que ya en el discurso de los candidatos es, pues robemos todos, A ver, pero repartamos todos, compremos todos el voto, pero tú, ciudadano, vas a tener la inteligencia de, Y la a honestidad quién para votar. a quién vendes Por tu eso. voto. Oye, qué mensaje tan fuerte, A ver, ¿eh? sí hay que subrayar eso, ¿no? Cuando tú decías, cuando, digamos, el Estado tenía el control prácticamente, ¿no? El monopólico de los recursos, ese discurso de una oposición Era esto, que no ¿no? había, una oposición que no había logrado llegar al poder, que estaba fuera, digamos, de los creo que principales era en ese circuitos. contexto que lo decía Cuauhtémoc Cárdenas. Digamos que tenía cierto sentido. Él hoy, como dice Pascal, ahí coincido, cuando todos los partidos ya forman parte y se reparten el poder, esa clase de mensajes más bien lo que está generando es un mensaje al final de enorme cinismo. Enorme de, cinismo. de mintámonos todos mientras logremos sacar algún beneficio a alguno. Y eso quizás es lo que más está deteriorando pues, la credibilidad y la confianza en las instituciones, en ellos. Claro, Porque al final- la oposición, como nos retrocedimos hacia los 90, 80, Sí. la oposición efectivamente era acérrima crítica de todas estas prácticas
Y no han Clientelares. hecho más que replicar. Exacto. No hay partido, dime tú un partido que no haya utilizado recursos públicos para jalar votos. Cuando ha tenido No la hay, oportunidad no y el hay control ninguno. sobre esos recursos Digo, públicos. Así PRI, es. PAN, PRD, unos más que otros. También hay diferencias. hay diferencias. Sí, Claro. pero todo parte de un principio básico de los años anteriores también, a de que tú te sumabas a una campaña política y veías el que tu amigo, tu compañero de banca, de escuela, lo que tú quieras, iba a llegar a ser diputado, iba a llegar a ser presidente municipal, y era la oportunidad de que te diera chamba. Era la oportunidad de conseguir un trabajo en el gobierno, ¿no? Y si te ponías abusado, hasta plaza encontrabas, digo, sí, como sabes, base encontrabas y ya te seguías toda la vida, era sacarte la lotería sin comprar boleto. Yo quisiera retomar lo que hace rato Fabiola decía, y no solamente lo decía hace rato, lo ha repetido en varios programas, y ahorita por lo que dijo, lo que dijo Pepe. No tomamos medidas los mexicanos porque siempre estamos en elecciones. Sí. Entonces, ahorita no, espérate, no lo muevas ahorita porque hay elecciones en el Estado de México. Y mañana hay elecciones federales. Y luego va a haber elecciones para esto. Y va a haber elecciones. Entonces, ahorita no le muevas nada y seguimos reproduciendo todas las prácticas y nunca nos ponemos de acuerdo en nada ni tomamos las medidas que son necesarias. Lo del fiscal no tiene nada que, a lo mejor nada que ver, lo del fiscal anticorrupción. No, claro que tiene que ver No, con el pues, Estado de claro, México. Tiene mucho que ver. Y entonces no tenemos fiscal anticorrupción por un asunto electoral. No es cuestión aquí de dádivas, estamos... Más bien político, electoral. O sea, Político electoral, partidista, los más bien partidos no partidista. quieren entrarle a eso, ¿no? Y entonces las elecciones se nos convierten en un, pues, ¿qué será? Un monstruo que comen todo, incluyendo A ver, los dádivas. partidos tienen prerrogativas que vienen de los Por impuestos, supuesto. ¿no? Prometen cosas con dinero público y además cuando son gobierno en esos estados Se gastan el dinero se público. gastan el dinero público para promover a su partido. Exacto. No, y aparte se Así no roban. hay se lo presupuesto roban. que alcance, ¿no? No, Y se roban la otra parte del dinero público, ¿no? es el mejor negocio del mundo. Pero además yo no quiero escucharme cínica como los partidos de decir, bueno, pues ya que estén regalando. Pero tampoco todos estos regalos y esta fuga de nuestro dinero ha repercutido en una mayor participación democrática o de los ciudadanos. Es decir, seguimos viendo estos porcentajes altos Todo de lo contrario. abstención. Si fueran a votar, yo no les cuento de algo más cercano que he visto por coberturas periodísticas. Por ejemplo, toda la región de Iztapalapa, no saben cuántos recursos meten cualquier partido, PRD, Morena. Se forman las personas por las cajas de zapatos. Acuérdense, y todos los partidos, cajas de zapatos, me refería al al Morena en aquel entonces. Todos los vales de los viejitos y de las mamás con PRD. Las tarjetas para el súper con el PRI. Si realmente votara todo Iztapalapa, yo creo que este país cambiaría o estaríamos con ese partido que nos dio más. Pero ni siquiera se logra el que el ciudadano vaya y porque vote. es el voto O sea, es duro. un Por ejemplo, dinero. el PRI en el Estado de México tiene garantizado 1 millón de votos. Y ya. 1 millón, ese es su piso. Sí. Nunca saca menos. Y es su voto duro, es un PRI muy disciplinado, es una maquinaria. Y efectivamente, ¿no? Ni siquiera hace falta que vayan todos los ciudadanos a votar para que alguno de estos partidos ganen las elecciones. Más bien estorban, ¿no? Estorban las altas. Sí, porque a lo mejor ese votante que va con ganas de votar, vota por el contrario. ¿no? Exacto, no. No, ahora, lo que tenemos que ver es, no como conclusión, sino planteárselo los partidos, planteárselo las autoridades. De veras, tomar medidas contra estos candidatos. Unos como ciudadanos. Por ejemplo, no hay en el Estado de México no hay quien le ha dicho al señor Del Mazo ni al señor. Es que habría que empezar por ahí. Sí, a López Aterrízame Obrador. los números, Aterriza, ¿no? a ver, señor, alguien, yo oí no sé dónde en estos días, la diferencia entre las campañas en Estados Unidos y en México, tú lo conoces más en el centro de Estados Unidos. Los mítines en Estados Unidos no son de pie, son cerrados, son casi asambleas en donde los candidatos discuten con sus probables electores o incluso con sus ya electos representantes. Pero también hay maniobra sí, y sociedad. maniobra, allá, no, sí, pero sí hay por una sociedad ejemplo, más participativa. nadie le hemos podido decir, ni periodísticamente hablando, ni políticamente hablando, al señor Del Mazo y al señor López Obrador. Me refiero a López Obrador porque él es el que promete a nombre de la candidata. ¿Sí? A ver, pues sí, a ver, señor Del Mazo, el vocero de Delfina. A ver, señor Del Mazo, a ver, señor López Obrador. Usted prometió esta beca de 4.500 y usted prometió los salarios. ¿De dónde va a salir el dinero? Desglósemelo.
de esto, vamos a hacer No, esto. le dan la vuelta. No, sí te dicen. No, Vamos a combatir la corrupción, vamos a hacer programas más austeros, vamos a eso apagar se llama las luces demagogia, eso se llama demagogia. Se Es llama que, demagogia. lamentablemente la prueba del ácido no es en la lucha por el poder, sino en el momento que llegan a gobernar, ¿no? Cuando no cuentan con los instrumentos y con las herramientas ni para responder, ni para mantener el orden, ni para cumplir con promesas, aunque las hayan escrito en notario público. Y entonces lo que está en juego ahí es nuevamente pues, la gobernabilidad. ¿Quién puede mantener el orden y dar rumbo? Y eso quizá es la mayor anemia que nos está dejando este proceso de desgaste en la competencia clientelar por el poder, que luego no corresponde con las capacidades de mantener la gobernabilidad. Y eso sí se refleja pues, en lo que dice Pancho, no solo en corrupción, ¿no? Inseguridad, lugares donde... Claro, que es un tema, es otro de los temas que son más sentidos de la población, la inseguridad, sobre todo en el Estado de México, que anda Sin duda, número uno, ¿no? En el número uno, por ejemplo, en feminicidios, ¿no? Ya es famoso que en el Estado de México tiene esa distinción. No es conveniente que una mujer ande sola. No, por eso decirlo. Por eso es escandaloso. Sí, pero fíjate, Esa ¿cómo gran- se relaciona, perdón, Fabi, cómo se relaciona el asunto del feminicidio con el salario rosa? Claro, claro. Sí, porque, vaya, no es una medida de justicia para la mujer, es más, Ya no no está salga desde destinado para las mujeres trabajadoras, está destinado para las amas de casa, es decir, no son mujeres trabajadoras. Entonces, la mujer trabajadora que tiene, a veces es madre soltera, trabaja, tiene hijos, Que tiene tiene que que tomar levantarse un transporte público donde a lo mejor la van a asaltar y tiene que dejar su casa aseada, a ella no le va a tocar el salario rosa. Porque ella sí ¿no? tiene trabajo. Porque ella sí tiene trabajo, ¿no? O te están diciendo, quédate en tu casa y no salgas y no seas productivo Sí, porque claro. necesitamos más pobres para ganar la próxima elección. ¿No? Entre comillas, para que estés segura dentro de tu casa. Sí, porque Oye, de repente puede hacer el Exacto. cálculo. Si gana, digamos, si esa persona gana, vamos a decir, 3,000 pesos, si le van a dar 1,200 por no hacer nada, pues a lo mejor se la piensa, ¿eh? A lo mejor se la piensa. no vas a gastar en transporte, No, no no. vas a gastar en comer No, fuera. pero ahí ¿cierto? sí, para gente de escasos recursos, esa diferencia de No, claro, 1,800 es por supuesto, pesos mucho dinero. Sí, Es sí, es muchísimo. entre vivir y no. Sí. Sí, sí, es mucho dinero. Ahora, también el punto es que pues son unas, aparte que hemos dicho mucho, que son promesas que no se cumplen, no llevan a nada. Tiene razón Pepe Buendía cuando dice que esta anemia se repercute en la falta de gobernabilidad y es lo que los partidos no han visto el día de hoy. Pancho también lo comentaba muy al principio, no se han dado cuenta de que hay un hartazgo, él lo jalaba mucho al tema de la corrupción de los partidos. Hay un hartazgo, sí, hay un hartazgo porque hemos visto que hay corrupción, hemos visto que hay inseguridad, que no hay, que el salario no alcanza y lo del salario no alcanza no justifica la propuesta de aumentemos el salario mínimo, que también fue otra propuesta, no alcanza. Entonces es mucho dinero que se gasta en México para un proceso electoral que al final de cuentas no te lleva ningún beneficio como ciudadano. Como ciudadano no veo mejoras en seguridad, no veo mejoras en empleo, no veo mejoras en calidad de vida. O sea, mal gastado. Y sin Mal embargo, la gastado, y única muy opción caro, que tienen muy los caro. ciudadanos es participar en ese proceso y hacer que Sí. funcione para ellos. Y yo creo que como medios, pero creo que también los ciudadanos en general, lo que tienen que hacer frente a esas promesas, pues es ponerlas, hacerles la prueba del ácido, ¿no? Desenmascararlos. Sí, Desenmascararlos, ¿no? Sí. Pero yo creo que el voto sigue siendo la arma más efectiva que no, tiene sí, el yo ciudadano. también creo. Sin No hay duda. otra, no hay otra. No tenemos otra. Hay que ir a votar y Sí. hay que Y hacer que el sistema le funcione al ciudadano, ¿no? En esa prueba del ácido, con todos esos programas sociales, tienen que ver la mayoría con derechos que están consagrados por la Constitución. La Constitución Bueno, mexicana... el salario rosa no está ganando. No, pero a ver, pero la Constitución dice, tienes que tener un salario digno. Tenemos derecho a la alimentación, tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a la educación, que el Estado, a la salud, que el Estado está obligado a proporcionarlo. Pero como el Estado no lo proporciona o es ineficiente al proporcionarlo, pues entonces tiene que venir el salario rosa a completar el salario poco digno o no suficiente.
ponen el salario mínimo, es probable que esa señora que trabaja en su casa, su marido gane el salario mínimo en una fábrica del Tlalnepantla. Entonces, bueno, pues el salario mínimo del marido con los 600 pesos, el salario rosa, más los niños que salen a vender o que salen a esto, que van de cerillos a un centro comercial. No, el abuelito es el que va de cerillo. Oye, sí, anda, vas y ya más o menos, tienes un ingreso para sobrevivir, no para vivir, para sobrevivir. Pero son derechos que están en la Constitución. Tenemos que dejarlo ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Pancho. No, gracias. Gracias, Gerardo. Gracias, Pascal. por Gracias, invitarnos. Pepe. Gracias. Fabiola, muchas gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Nos vemos la próxima semana.